Buenos días, David, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Bueno, David. Vamos a esperar un momentico mientras se conectan los otros compañeros y arrancamos. Listo, profe, no hay ningún problema. David, no olvides llenar asistencia, bueno. Listo, profe, ya la llené. Bueno, entonces, de nuevo, buenos días, Catalina, David. Eh, pues de antemano les quiero agradecer Buenos días, por profe. el favor que les pedí por el grupo, entonces muchas gracias. Bueno, la idea es empezar a ver pues toda esa información necesaria para llevar a cabo pues un proceso importante dentro de la investigación de mercados, que es la aplicación de ese instrumento de la recogida de la información, ¿sí? Entonces la idea es la siguiente, que ahorita en el siguiente espacio, pues
vayan empezando a crear ese instrumento de recogida de información. En este caso, pues vamos a utilizar un cuestionario, ¿sí? O si van a utilizar una entrevista, pues estructurar una entrevista y definirla si va a ser estructurada o no estructurada, pues dependiendo, pues en el campo que quieran abarcar. Bueno, tanto para la aplicación de ese instrumento de recogida de la información, como pueden ser las entrevistas o realizar esas sesiones de grupo o realizar cuestionarios, es muy importante definir, en este caso, el término de la muestra. Bueno, ¿por qué es muy importante la muestra? Porque nos permite saber hacia dónde va dirigida esa investigación, hacia quiénes va dirigida esa investigación y de qué manera, pues, valga la redundancia, va dirigida. ¿Listo? Entonces, en la muestra, pues la podríamos definir como ese también otro de los pasos importantes e imprescindibles, ¿cierto? Dentro de ese proceso de investigación de mercados, ¿sí? Entonces, al realizar un plan de muestreo, pues hay que definir, ¿sí? O realizar ese tamaño de la muestra, pues hay que definir una serie de características que son importantes y muy relevantes, pues para que todo salga de la mejor manera, ¿sí? Entonces, inicialmente lo que nosotros deberíamos hacer es conocer esos conceptos importantes que abarcan dentro de la muestra. En primer lugar, pues está la población, ¿sí? Entonces, ¿qué es la población? Pues ese conjunto de unidades, de individuos, de elementos, ¿sí? En donde se centra algún tipo de interés, el cual pues vamos a analizar nosotros dentro de esa investigación de mercados. Entonces, podríamos tener lo que son poblaciones humanas, población de animales, de plantas, de objetos, ¿cierto? Entonces, ahí ya estamos definiendo pues que siempre va a haber un todo que se llama la población. Dentro de la muestra, pues también un concepto clave es el censo. ¿Listo? El censo pues consiste en la observación, ¿sí? Y en ese estudio de, pues, de todos los elementos que componen la población. Digamos que al ser un proceso pues trabajoso y con elevado costo, pues este solo se aplica siempre y cuando pues, la población sea muy numerosa. Ejemplo, vamos a identificar cuántas personas viven en extrema pobreza. Entonces, somos los directores del DANE, deberíamos programar un censo, ¿cierto? Que duraría por lo menos 4 años en procesar esa información. Normalmente son 4 años en que se hace ese procesamiento de la información. Y esa información pues me sirve para estimar cifras futuras, ¿listo? Y digamos de alguna manera para empezar a tomar decisiones acerca de, bueno, qué beneficios tendría esta población respecto, digamos, a lo que yo estoy creando o a lo que yo les estoy ofreciendo. Entonces, esa sería como una observación que podríamos hacer nosotros dentro de esa investigación de mercados. ¿Listo? Entonces, permítame un segundo. Listo. Entonces, después de tener en cuenta pues el concepto de población y censo, pues ya nos ponemos a investigar o a tener en cuenta qué es la muestra, ¿sí? La muestra se podría tomar como ese eh, subconjunto, ¿sí? De la población, o sea, una parte de ese todo. Entonces, digamos que esta muestra pues debe tratarse de que sea lo más representativa posible respecto a la población. Es decir, que sea un número exacto para nosotros poder abarcar pues eh, las características fundamentales de esa investigación. Entonces, con esa muestra, yo puedo decir, ah, bueno, si tengo 5.000 personas de población, con una muestra de 50 yo puedo empezar a tomar decisiones. ¿Listo? Y pues otro concepto importante dentro de esa estimación de la muestra es el proceso del muestreo. El muestreo pues es ese procedimiento estadístico, ya pues muchos los conocemos. Entonces, se realiza dicho proceso pues para la selección de las muestras para
digamos, de alguna manera empezar a realizar esos estudios sociales. Bueno, entonces, dentro de una investigación, al poder aplicar todo este concepto de muestra, pues tiene una serie de ventajas. ¿Listo? ¿Esas ventajas en qué consiste? Primero, si lo miramos desde un factor económico, pues examinando un poquito lo que es solo, por ejemplo, una variable de la población, es decir, investigar por qué somos tan consumistas. Entonces estamos abarcando una sola variable, pues el costo va a ser inferior, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos estableciendo, por ejemplo, un solo perfil de estudio. Digamos que en este tipo de ventaja en cuanto a la economía, pues se puede considerar el ahorro que se tiene pues al entrevistar y procesar información de menos unidades muestrales. Es decir, si yo tengo como población 5.000, si yo me pongo a realizar entrevista o cuestionarios a los 5.000 personas o individuos de esa población, pues me va a salir supremamente costoso. Entonces lo que yo hago es eh, sacar una muestra, mirar qué elementos tienen parecidos, ¿sí? Y posterior a ello, pues empezar a procesar dicha información, generalizándola en este caso. Digamos que también al aplicar un proceso de muestreo, ¿sí? Vamos a tener menor tiempo. Esa sería como otra ventaja, el menor tiempo. ¿Por qué? Pues como son menos personas, pues vamos a tener menor tiempo pues para la obtención de datos y pues también para el procesamiento de esa información. ¿Listo? Em, en este caso, podríamos tener lo que es una mayor precisión, ¿sí? Eh, digamos que en un censo se necesitan pues más entrevistadores, supervisores, personal en general, ¿sí? Y pues esto también tiene un riesgo muy fuerte porque podríamos entrar en una inexactitud. Entonces, si contratáramos 10.000 personas y esas 10.000 personas, 100 de ellas las enviamos para las zonas rurales y no dan con los sitios de censo, ellos por entregar un resultado, pues podrían llenar formularios y con información falsa. Entonces, podríamos caer en ese error. Y por eso es que a veces se dice que los censos que hace el DANE, pues no tienen las cifras exactas. Nos dice que son 45 millones de colombianos, pero realmente ya sobrepasamos el nivel de los 50 millones de colombianos, o bueno, de habitantes, porque pues ahí están incluyendo la población eh, extranjera. Bueno, entonces, ¿cuál sería la conclusión? Pues mientras más personas estén involucradas en el proceso, pues habrá tendencia pues a esa menor capacitación y por tanto pues menor calidad en el trabajo, ¿sí? Entonces, si tenemos que contratar 1 millón de investigadores, pues ahí ya no se nos complica un poquito la cosa. Bueno, pero si por ejemplo utilizamos una muestra muy representativa y eh, ya sabemos que con 10 personas que nosotros capacitemos bien, pues todos estos procesos, tanto de establecer la población, la muestra y llevar a cabo un buen proceso de muestreo, pues van a salir de la mejor manera. ¿M? Entonces, eh, digamos que otro de los ventajas que nos ofrece este proceso de la utilización de las muestras, ¿m? Es esa, como ese pequeñito eh, porcentaje de población que nosotros tomamos, ¿cierto? Y que lo podemos generalizar porque cumplen con unas características similares. Entonces, si nosotros tomamos, ¿cierto? Por ejemplo, una población de 20.000 habitantes y solo entrevistamos 200 que fue, digamos, aplicando el proceso de muestreo, lo que nos arrojó, pues, es mejor hacerlo con esos 200 porque si lo hacemos con los 2.000 primero, pues vamos a obtener más tiempo, vamos a perder, pues, tiempo respecto a la competencia, ¿m? Y tendemos a que toda esa población se nos contamine.
Contamina en el sentido de que de pronto a alguno no le gustó y empieza a hacer un voz a voz y dice, no, hay otras cosas mejores, ¿cierto? Entonces, más bien una muestra representativa sería algo pues idóneo y específico para llevar a cabo en esa investigación de mercados. Bueno, dentro de el proceso del plan de muestreo, pongo acá con negro, pues primero para poder definir esa población, para poder definir esa población, pues hay que tener en cuenta lo que son los elementos, ¿sí? ¿Qué elementos tienen en común esas personas? ¿Qué elementos en común tiene el perfil de estos posibles clientes? ¿Listo? Entonces, todo lo que sea correlacional dentro de esa población, pues lo vamos a tener a cabo pues con ese ítem de los elementos. Por otra parte, hay que establecer cuáles son las unidades, ¿sí? Unidades de medida. Entonces, por ejemplo, vamos a establecer el nivel de ingresos de los alumnos de estadística de la Universidad de ETSI, ¿cierto? Entonces, la unidad es el nivel de ingresos de esas personas o estudiantes de la Universidad de ETSI, ¿no? Especialmente desde el programa de estadística. El alcance hay que establecerlo, pues a dónde queremos llegar con el establecimiento, pues de esa tamaño de muestra, ¿cierto? Con esa población que estamos, perdón, no tamaño de muestra, sino con esa población que estamos estudiando. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de esa población frente a una investigación de mercados de nosotros? ¿Mm? Ya con ese alcance establecido, pues puede definir el tiempo, que sería un cuarto ítem. ¿En cuánto tiempo puedo yo realizar ese tamaño de muestra? ¿Cuándo puedo yo tener esa información? ¿Cuánto tiempo me demoro filtrando esa información? Disculpe, Normalmente, profe. dime. Una pregunta. Unidades simplemente se refiere a la parte monetaria, nada más. O a la unidad de medida. Entonces, por ejemplo, podríamos decir cuántas veces los alumnos piden créditos para estudiar. Entonces, ahí estaríamos midiendo esas unidades de las veces que los alumnos piden dinero. ¿Listo? O, por ejemplo, ¿cuánto dinero se estima que tiene un estudiante para la semana? Entonces, ahí otra unidad de medida sería el dinero. ¿Listo? Todo lo que sea cuantificable, pues lo vamos a meter dentro de esas unidades de medida. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno. También lo podríamos hacer pues con cualidades. Las unidades serían, por ejemplo, de una manera cualitativa, bueno, tanto cuantitativa como cualitativa. ¿Cuántas veces las personas sonríen al ver mi producto en un establecimiento comercial? Eso también podría ser algo tanto cuantitativo como cualitativo. Bueno, entonces ya con esos procesos, pues ya definimos la población. ¿Listo? Ya definimos esa población y ya sabemos hacia dónde vamos a dirigirnos con la misma. Posterior a ello, pues debemos determinar el tamaño de la muestra. ¿Listo? Ese tamaño de la muestra pues es vital pues para llevar una investigación supremamente organizada, estructurada, ¿cierto? Que no nos implique costos muy altos, que no nos implique demoras en los procesos. Entonces, todas esas características que yo pueda determinar, pues me ayudan a, valga la redundancia, a establecer un tamaño de la población óptimo, ¿listo? Y posterior a ello, pues, a establecer lo que sería el tamaño de la muestra. Para establecer ese tamaño de la muestra, pues lo que nosotros deberíamos hacer es seleccionar un proceso de muestreo. ¿Listo? Y con ese proceso de muestreo, pues ya nosotros podemos seleccionar la muestra.
¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la característica fundamental de este proceso desde el paso 1 hasta el paso 5? Pues que todo está basado, y no se les olvide nunca esto, en los criterios de estudio. ¿Listo? Los criterios de estudio son los que a mí me determinan cómo yo puedo decir esta población es la que me interesa, qué características tienen, cómo los puedo vincular, hacia dónde quiero llegar con ellos, ¿sí? Cómo de alguna manera puedo trabajar ciertas características y unificarlas dentro de un producto, ¿cierto? Cómo llevo a cabo procesos de satisfacción de esas personas. Entonces, todo ese proceso de establecer los criterios de estudio son los que a mí me permiten eh, pasar, ¿cierto? Digamos, porque cada uno se haría un filtro y darle una estrella, ¿cierto? Para que se dé ese aval y se tome a cabo ese proceso de selección de la muestra. Digamos que las características fundamentales para definir la población, pues eh, el primer objetivo es definir ese público objetivo. ¿Listo? ¿Me escuchan bien? Sí, señor profe, yo lo escucho. Listo. Digamos que ese público no tiene que ser ni muy obvio ni muy sencillo, ¿sí? Tiene que tener pues ciertas características que sean que por decirlo de alguna manera, sean entrevistables, ¿sí? Que nos puedan eh, arrojar información pues valiosa. ¿Mm? Entonces, para definir esa población, pues hay dos aspectos, o bueno, los aspectos que les mencionaba anteriormente, los elementos, las unidades, el alcance y ese tiempo. Bueno, entonces, ya con esas características pues muy detalladas, pues ya nosotros podríamos empezar a decir, bueno, ¿cómo yo determino un tamaño de la muestra? ¿De qué manera? ¿Cierto? ¿Qué proceso podría utilizar para determinar la muestra? Entonces yo tengo que decir, en primer lugar, bueno, no sé si puedo borrar esto. Yo creo que sí. ¿Listo? Entonces, dos elementos importantes. Vamos a tener dos tipos de población. ¿Listo? Vamos a encontrar lo que es la población infinita. ¿Cómo se dice acá? Población infinita y la población finita. ¿Mm? ¿Cuál es la característica fundamental o cómo nosotros podríamos establecer la diferencia entre una población infinita y una población finita? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería la característica de una población finita e infinita? Pues si es finito es que es contable. Bueno, no, eso no tiene sentido. Sí, perfecto, muy bien. ¿Listo? Pero pues no, pues que, bueno, sí. Pues digamos que la característica, y muy bien Santiago, es que la infinita es muy difícil de contabilizar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no podría decir cuántos granos de arena, ¿cierto? O cuántas, perdón, pepitas de arena tiene una playa. Sería imposible, ¿listo? ¿Por qué? Porque pues esa población infinita pues no es que sea muy valiosa para los estudios, digamos así, en cuanto a poblaciones, ¿cierto? Porque no tendría cabalidad. O yo no podría decir cuántas estrellas tiene el universo. Sería algo imposible. Que digamos en un futuro sí se pueda contabilizar, uno no sabe. Pero en este caso, pues, como cada día van haciendo una estrella, como cada día va apareciendo un nuevo planeta, o cada día se desaparece un planeta y aparece una estrella, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que no podría aplicar, ¿sí? Mientras que la población finita, como lo decía Santiago, pues sí es cuantificable, sí es medida,
porque yo podría decir cuántos habitantes tiene Colombia, cuántos habitantes tiene Venezuela, cuántos habitantes tiene una población pues muy específica, ¿cierto? Entonces, los dos tipos de poblaciones pues tienen sus características fundamentales. Que sí podríamos contabilizar la información o podríamos obtener datos de las dos poblaciones, sí. Entonces, para ello debemos aplicar una fórmula que hace referencia a la población tanto infinita como finita. Entonces, como las matemáticas son exactas, pues vamos a utilizar unas fórmulas, ¿cierto? Tanto para la población finita como la población infinita. Entonces, si yo les preguntara cuántos mosquitos hay en el planeta Tierra, ¿qué sería? ¿Una población infinita o finita? No, infinita. Infinita. Infinita, ¿cierto? Si yo les preguntara, ¿cuántos vehículos hay en la ciudad de Bogotá? ¿Sería finita o infinita? Infinita. Finita. ¿Por qué sería finita? Porque ahora con la tecnología, por ejemplo, por medio de cámaras de detección de movimiento, es posible saber cuántos carros hay o llevar registro de pronto las empresas, digamos las concesionarias, cuántos carros venden. Se podría. Digamos para la ciudad de Bogotá, para la alcaldía de Bogotá, ¿cuál sería la fuente de información secundaria? Ni siquiera primaria, secundaria. Otra vez, ¿me repites la pregunta? Para la alcaldía de Bogotá, en cuanto a ese tema de la movilidad, ¿cuál sería su fuente secundaria? No. ¿Sí? ¿Será que sí? ¿Cuál sería esa fuente secundaria? Como si fuera secundaria. Pues para determinar esa información de cuántos vehículos tiene la ciudad de Bogotá. La verdad, no sé cómo se llama, pero debe haber un registro de quién tiene un vehículo en la ciudad. No, pues es que no Podríamos tengo carro, mirar, entonces no sé cómo. podríamos mirar lo que son eh, las empresas aseguradoras, cuántos seguros todo riesgo han vendido, ¿cierto? Cuántas pólizas se han establecido en la ciudad de Bogotá. Entonces, El pagos de SOAT y todo eso, pues Yo creo debería. que con el exactamente. pago de SOA de esa información. O si ya queremos ir a niveles pues más reales, podríamos preguntarle a las empresas que son ensambladoras cuántos vehículos se ensamblan al mes, al día, ¿cierto? Cuántos vehículos están vendiendo los concesionarios, ¿sí? ¿Cuál es el vehículo más vendido a través de todas esas revistas especializadas en la venta de vehículos? También podríamos mirar las cámaras de la ciudad a través de los contadores de tráfico, cuántos vehículos hay. Entonces, mire que ahí podríamos tener una cantidad de información valiosa. Bueno, tanto para la población infinita como finita, pues podemos obtener las siguientes fórmulas. Finita, n es igual a z al cuadrado por p por q sobre e al cuadrado. En este caso, voy a hacerlo por acá abajito, n minúscula hace referencia al tamaño de la muestra. Es decir, pues ese tamaño que vamos a hallar. Z, pues es el nivel de confianza. ¿Listo? P, pues es la probabilidad positiva. ¿Listo? Q sería la probabilidad negativa. ¿Listo? Y E, pues sería el error. Yo creo que ustedes lo han trabajado en alguna materia, si no estoy mal. O esta es la primera vez. Creo que es la primera, no recuerdo, pero. Listo. Entonces,
miren la diferencia que hay entre las dos ecuaciones. ¿Qué diferencia encontrarían ustedes respecto a esas dos ecuaciones, tanto de la población infinita como de la infinita? ¿Cuál sería esa característica fundamental? ¿O en qué se diferencian? ¿Qué viene siendo n mayúscula? Muy Profe, que bien, como usted lo había dicho, ok. listo, muy bien. Ay, Ujú. ¿cómo copio esto acá? No sé cómo copiar. ¿N mayúscula no sería el tamaño de población total? Muy bien, listo. Las n tamaño de la muestra, z nivel de confianza, probabilidad positiva, probabilidad negativa, P y Q, es el margen de error, y n, en este caso, es el tamaño de la población. ¿Listo? La población total de ese, pues, valga la redundancia de lo que estemos buscando, ¿cierto? Entonces podría decir cuántos números de colombianos hay, 45 millones de colombianos. ¿Cómo podría utilizar un tamaño de muestra? Ah, bueno, quiero obtener hombres colombianos con tales características. Entonces ya se filtra la información, ¿cierto? Y ya se vuelve más pequeña, se va reduciendo esa población. Cada vez que yo establezco una característica fundamental para determinar el tamaño de la muestra, ¿qué nombre recibe? ¿Criterios de estudio? Muy bien, Catalina. Criterios de estudio. ¿Listo? Entonces, en ese, en ese aspecto, pues nosotros ya podríamos decir, ah, bueno, si ya conozco el número de la población, ya sé que hace referencia al qué, a una población qué, Finita. finita. Muy bien, ¿listo? Entonces, esta parte de la tamaño de la muestra, pues tiene unas características fundamentales, el margen de error y el nivel de confianza. ¿Quién se acuerda del nivel de confianza? Porque yo sé que lo han visto. El nivel de confianza pues debe ser como del 95% para arriba, mínimo. Listo. Digamos que ese nivel de confianza, pues nosotros lo podemos encontrar y lo podemos establecer, ¿cierto? A partir de una tablita. ¿Se acuerdan el nombre de esa tablita que tenía como esta figurita? Profesionales en estadística. ¿La normal? Eso tiene otro nombre. Mm, ¿Qué? distribución. Exactamente. ¿Listo? Entonces ahí empezábamos a mirar una serie de valores y que nos presentaban una tablita. Y lo que dice Santiago es correcto. Normalmente uno quisiera que todas las investigaciones tuvieran el 100% de confianza, pero no se puede. ¿Por qué? Porque siempre se va a presentar algún tipo de error, sea humano, sea técnico, sea mecánico, ¿cierto? Algún tipo de error. Entonces lo que se recomienda es que uno maneje, bueno, en un rango del 90 al 95% de nivel de confianza. El más utilizado es el 95% de confianza, que 90 no sí, es muy bajito. pero pues también entraría. ¿Listo? Ok. Obviamente, entre más investigaciones nosotros tengamos como fuente de referencia, eh, pues el nivel de confianza va a aumentar. Pero si somos un producto innovador, ¿cierto? Que no hay nada en el mercado parecido, pues deberíamos ser prudentes con manejar ese nivel de confianza del 90%. Bueno, entonces, el nivel de confianza cuando hablamos del 95%, pues sería el 1.96 a través de esas tablas de distribución normal. Bueno, bueno, ya no alcanzo a mostrarles una tablita, pero yo en la otra clase les presento bien esa parte. ¿Listo? Ok. Entonces, siempre manejaríamos, no se les olvide, el 95%. Esa sería como nuestra característica fundamental en este aspecto. ¿Listo? 95% vamos a utilizar en nuestro nivel de confianza, en la mayoría de casos. Bueno, la probabilidad positiva
P y Q pues también tienen una incidencia. Ah, bueno, hablemos primero del error. Si yo tengo el 95%, no quiere decir que mi error siempre sea el 5%, ¿cierto? Porque dentro de las investigaciones podríamos trabajar el 3%, el 6%, independientemente de, digamos, de alguna manera del porcentaje de confianza, ¿sí? Entonces, esos dos no son complemento de nada. Eso, el porcentaje de error es obviamente porque se puede presentar un error dentro de esa investigación, ¿sí? Pero no tiene que ver nada con el nivel de confianza. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, si ustedes me dicen, profe, yo establecí un nivel de confianza del 95% y un error del 6%, perfecto. Ahí ya es su concepto y su criterio de investigadores. ¿Por qué? No, profe, porque yo, bueno, es un ejemplo muy tácito. Profe, yo contraté unas personas, pero no confío en ellas. Pero por eso le coloco el 6%. Y le digo, ah, bueno, listo. Si es por eso, perfecto. ¿Vale? Y, por ejemplo, profe, es que mi producto es muy nuevo, es muy innovador y no hay nada en el mercado. Y pues un error de esos puede ser que la gente no entienda el mensaje. Y la probabilidad es alta de ese error. ¿Sí? Ya que un error me empieza a superar el 7, 8, 9 a 10, pues yo ya empiezo a dudar de la veracidad de esa investigación. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta esa partecita. O sea, el error siempre es del 5, el 3 o el 6, O el ¿sí? 6 por mucho. ¿Listo? Y el 4, Entonces, ¿por qué no? O sea, bueno, está dentro de ese rango. ok, ya, ya, ¿Listo? ya, ya. ¿Listo? Dentro de, permítame un segundo. ¿Listo? Dentro de las investigaciones de mercado, pues normalmente se maneja el 4, el 5 o por mucho ya el 6. ¿Listo? Porque ustedes saben que pues crear un nuevo producto pues siempre tiene sus incidencias. Bueno, listo. La P y la Q pues hacen referencia a esa probabilidad de que los eventos tengan una aceptación o no tengan una aceptación. Cuando un producto es nuevo, ¿cuál sería la probabilidad? ¿Qué valor tomaría P? ¿Qué valor tomaría P? ¿Me Sí, sí, escuchan? sí, sí, es que no sé, no se me ocurre. No, yo tampoco. ¿Sería también en porcentaje, profe? Sí, Sí, claro, es es un un porcentaje porcentaje, porque es muy una bien. probabilidad, pero no se me ocurre qué valor tomaría, la verdad. Si es algo nuevo, Pues muy sería una nuevo. probabilidad muy baja, punto 2, punto 3. Recuerden que tenemos probabilidad positiva y probabilidad negativa. La negativa pues no quiere decir que es un número negativo, sino que es la probabilidad de que pues no La pase. probabilidad de fracaso. Exactamente. Ah, O sea, ¿qué Entonces valores yo tomaríamos creo si que sería más fuéramos a fácil lanzar verlo un... como probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso. sí, exacto. Sería bueno ¿Listo? cambiarle el nombre. Profe, yo le pondría, o sea, por mal, 80% de que 80, del éxito. si es un producto Sí, nuevo. Bueno, pues es que si es un producto nuevo sería un 50-50. ok. Exacto, muy Porque pues bien. tú no sabes qué impacto va a tener en el ¿Listo? mercado. Ya si tienes algo antiguo, ya dices, ah, bueno, esto pega, esto no pega. Listo, listo. Entendí. Exactamente, muy bien. ¿Listo? Entonces, a eso hace referencia esa probabilidad de éxito y probabilidad de La verdad lo había fracaso. pensado, pero dije, Entonces, no, no puede ser tan sencillo. vamos a meternos acá. Vamos a de probabilidad éxito, Y fracaso. éxito y fracaso. Listo. Muy bien. Entonces, cuando son productos nuevos, pues obviamente nos recomiendan que sea un 50% y 50%. Estos sí se relacionan entre sí. ¿Listo? Entonces, si el uno es más grande, el otro debería ser más pequeño, pues porque todo debe dar una sumatoria del 100%, valga la redundancia. Bueno, ¿de qué dependen sus porcentajes? Si es un producto nuevo, 50 y 50. No podríamos ir más alto porque no sabríamos ese nivel de éxito.
No puede ir más bajo porque, pues, ¿quién se va a arriesgar a hacer algo que tiene una probabilidad de fracaso pues, más alta? ¿Cierto? Ujú. Entonces, nuevo, 50 y 50. Cuando hay investigaciones que son base fundamental para esa, valga la redundancia, investigación de mercados, el porcentaje y la probabilidad de éxito empiezan a aumentar. Entonces, ya que sea un 60%, ya empieza a haber esa equivalencia. Entonces, el fracaso sería el 40%. Inclusive podríamos encontrar investigaciones del 80%, ¿cierto? Y del 20%. Señores como las compañías de Apple tienen entre el 70 y el 80% de aceptación, perdón, de probabilidad de éxito en cuanto a sus investigaciones. ¿Por qué? Porque ya vienen con una transversalidad, una investigación longitudinal. Entonces, hay datos que soportan esa investigación. Bueno, chicos, entonces la idea es que ahorita a las 10 y, bueno, a las 10 y cuarto le aparecía en el Classroom un video que nos va a ayudar a crear nuestro instrumento de recogida de datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a hacer? Un cuestionario de 10 preguntas. No le estoy pidiendo hágalo ya, sino empiecen a estructurarlo porque a partir de ello pues vamos a empezar a trabajar unas cositas. Bueno. ¿Lo podemos hacer en cualquier plataforma? Sí, lo pueden hacer en un borrador de Word, ¿sí? Y después vamos a socializar esas preguntas, sino Ah, que es bueno. para ir adelantando. Bueno, y ya después entraríamos a trabajar lo que es la población. Ok. Bueno, entonces, ¿dudas, inquietudes? Profe, las preguntas, o sea, por ejemplo, tendrían la orientación de que yo hacerlas como tipo cuestionario para alguien más, o serían Exacto. preguntas que yo debo revisar para mí En tu misma y caso, para ver. en tu Ajá. caso, Catalina, como tú quieres hacer una entrevista, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, señor. Quiero Podrías entrevistar. hacer una estructura de entrevista cuestionario, mitad entrevista, mitad cuestionario. ¿Listo? Entrevista cuestionario. Exacto. 10 preguntitas nomás. Listo. Entonces, eso sería todo, chicos. Muchísimas gracias. Listo, pues, profe. Gracias por el favorcito. De verdad, de corazón se los agradezco. No, profe, No, tranquilo. con toda la confianza, profe. Entonces, nos vemos el día viernes, muy juiciosos. Vean el videito que ya está en el Classroom y Ok. empiecen a trabajar esas 10 preguntitas. Vayan haciendo el borradorcito para poder retroalimentar a la próxima clase.